Complicaciones de la gestación, como la preeclampsia. ¿Cuál es el criterio para hacer el diagnóstico de preeclampsia? Plaquetas de 150.000 por milímetro cúbito, convulsiones, creatinina sérica de 0,9 miligramos por decilitro, presión arterial mayor o igual a 130/85, una proteinuria mayor a 0,3 gramos en 24 horas. En primer lugar, nosotros catalogamos una gestante como hipertensa cuando sus cifras tensionales, la sistólica es mayor a 140 o la diastólica mayor a 90, tomada en por lo menos 2 oportunidades con un intervalo de 4 horas en la cual la paciente deba estar pues sobre todo en reposo, sin ninguna toma de medicamentos, ¿ok? Pero existen eventualidades en las cuales sobre todo se acercan a emergencias ya pacientes complicadas y detectamos una presión diastólica mayor de 110. En ese caso ya podemos hacer el diagnóstico de una gestante hipertensa y no necesitamos volver a repetir la toma. Hoy en día las hipertensiones arteriales asociadas a la gestación se clasifican en estos 4 grupos: la preeclampsia-eclampsia, la hipertensión crónica, y en el tercer grupo es una combinación de las dos precedentes, es decir, una gestante hipertensa crónica, generalmente esencial, que queda embarazada y que lamentablemente se complica con una preeclampsia sobreagregada. Y por último está la llamada hipertensión gestacional, una gestante hipertensa, ¿ok?, catalogada así, pero que no, digamos, tiene una proteinuria significativa. Porque si fuera una hipertensa con esas cifras de proteinuria elevadas y que supere las 22 semanas, ya la estaríamos catalogando con una preeclampsia. Por lo tanto, acá la respuesta acertada sería la proteinuria mayor de 0,3 gramos en 24 horas, es decir, es lo mismo decir mayor a 300 miligramos por ciento. Pero en realidad no se usa esto como un simple criterio, sino que tiene que haber, pues, digamos, el hecho de calificarla como una gestante hipertensa y a la vez que haya superado las 22 semanas para que con todo eso podamos recién hacer el diagnóstico de una preeclampsia. Multigesta 40 años con 38 semanas de gestación, gesta 5 para 3104. Refiere una cefalea global intensa, dolor abdominal y hemorragia vaginal escasa. Antecedente, desprendimiento prematuro de placenta en su última gestación, hipertensión arterial crónica y tabaquismo. Al examen físico actual tiene una presión arterial de 180 con 110 milímetros de mercurio e hipersensibilidad uterina. La proteinuria cualitativa está en 3 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta es una preeclampsia severa, es una hipertensión arterial crónica, es una preeclampsia leve, es una eclampsia o es un síndrome de Hell. ¿Ante qué estamos? Lo que ya habíamos mencionado, las definiciones de la preeclampsia o de la gestante hipertensa y cómo llegar al diagnóstico de una preeclampsia. Pero acá vamos a remarcar sobre todo el diagnóstico de una preeclampsia severa, en el cual se presenta en una gestante hipertensa con cifras tensionales de la presión arterial sistólica mayor a 160, como en el caso, o diastólica mayor a 110, o con evidencia de daño de órganos blancos con, cifras tensionales incluso de preeclampsia leve. Y la proteinuria cualitativa es de 2 a 3 cruces. El hecho de que pueda presentarse muchas veces unas preeclampsias leves con compromisos de órganos, esto se manifiesta por una oliguria, elevación de la creatinina, edema pulmonar, disfunción hepática, trastornos de la coagulación o hasta citis. Y generalmente a todo esto los catalogamos como criterios de severidad. Estos generalmente los tamizamos mediante pruebas de laboratorio. Por ejemplo, la proteinuria hecha en 24 horas, que debe ser mayor o igual a 2 gramos, o al hacerlo con la tira reactiva mayor o igual a 2 cruces, como por ejemplo en el caso. Compromiso neurológico definido por cefalea persistente y alteraciones visuales, recuento de plaquetas menor o igual a 100.000, o evidencia de una anemia hemolítica microangiopática, la elevación de las enzimas hepáticas mayor o igual a 70 la TGO y o la TGP, y que esto pues me lleva a inferir de que ya existe una falla hepática, o alteración de la función renal definida como un dosaje de creatinina mayor o igual a 1,2 gramos miligramos por ciento.
Hipertensión inducida por el embarazo tiene muchas... ¿Ya? Entonces voy a tener que repetir un poquito, ¿no? Ya, no te preocupes. De aquí ya me falta... Ah, no, todavía me faltan unos 20 minutos para cumplir todo esto, ¿no? Sí, 20 minutos. Y justo lo voy a hacer en 2 horas. Hasta menos, pues. ¿Desde dónde quieres que grabe? ¿Dónde me quedé o antes? ¿O uno antes? Ah, ya. Cuando sonó tit, ahí es, ¿no? Ah, ya. En unos 20 minutos lo paras cuando te diga porque tengo que arreglar el otro PowerPoint. O sea, ya terminamos esas primeras 2 horas. Ya tú me dices. Las complicaciones que se puedan presentar por la hipertensión inducida del embarazo son variadas, como se puede ver acá. Pero una en especial y que denota el cuadro clínico de la pregunta es el desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada, sobre todo pues en asociación con preeclampsias severas o lo que es peor ya con el establecimiento de una eclampsia. Este desprendimiento implica la separación ya sea parcial o total de la placenta pero prematuramente, luego de pasar las 22 semanas, con una frecuencia, como ustedes ven, 1 sobre 1000 la grave y 1 sobre 100 la leve. Y realmente es una emergencia porque me incrementa mucho la mortalidad fetal y moderadamente la mortalidad materna. Y cuando nosotros asociamos los factores de riesgo para que ocurra este desprendimiento, a la cabeza siempre está la enfermedad hipertensiva del embarazo, fuera de todos los otros factores de riesgo que pueden involucrar eso. Y el cuadro clínico del DPP básicamente se manifiesta al inicio con un dolor, un disconfort por parte de la mujer, con sangrados, un sangrado que generalmente es escaso y oscuro por vía vaginal, para posteriormente comenzar a presentarse una hipersensibilidad uterina en la cual pues la mujer tiene mucha dolorabilidad, incluso no deja ser examinada por vía abdominal y finalmente, de acuerdo al cuadro clínico y su progreso, esto lleva a una hipertonía, esto trae como consecuencia un leve aumento de la altura uterina y sobre todo pues vienen los efectos deleterios para el producto, con un sufrimiento fetal agudo, que lo ideal sería al menos captar a la paciente en esta etapa, pero muchas veces se pierde el producto con una muerte fetal intrauterina. Por lo tanto, el diagnóstico para este caso es una preeclampsia severa que incluso se está complicando con un desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada. Vamos con lo referente al trabajo de parto. Si usted está controlando una gestante en labor de parto y detecta desaceleraciones tardías persistentes, ¿cuál es la conducta a seguir? Observación, monitoreo fetal, estimulación de trabajo de parto, analgesia o hacer una cesárea. Para esto y para comprender cómo es esto de las desaceleraciones, podemos basarnos en la fisiopatología o cómo es que se realiza una prueba con contracción, ¿okay? En la cual cuando la placenta tiene una funcionalidad adecuada, lógicamente ante reducción del aporte de oxígeno se van a abrir o se van a poner en comunicación todos esos cortocircuitos que normalmente tiene la placenta. Eso trae como consecuencia que ante mayor demanda de oxígeno llegue más sangre a la placenta y por ende le llegue más sangre al producto, al feto, y este, digamos, mayor volumen sanguíneo trae también mayor, digamos, mayor cantidad de oxígeno ofrecido al producto, por lo tanto no debe haber ninguna alteración de la frecuencia cardíaca fetal. El hecho es que cuando hay un aumento de la demanda de oxígeno y la placenta, por ejemplo, vea disminuida su funcionalidad, lógicamente esos cortocircuitos no van a funcionar y sigue llegando una cantidad fija de oxígeno porque el volumen de sanguíneo llevado a la placenta no se incrementa. Entonces esto trae como consecuencia que al no haber sido satisfecha
las demandas oxigenatorias por parte del producto, este tiene algunos elementos de defensa y lo que hace es una descarga parasimpática. Esto trae como consecuencia que los latidos cardíacos fetales basales comiencen a bajar, y eso se refleja en los conocidos como las desaceleraciones que ocurren a nivel pues de los latidos cardíacos fetales. Normalmente pueden existir tres tipos de desaceleraciones. La desaceleración 1, o llamada temprana, ocurre cuando hay compresión de la cabeza fetal, y esto trae como consecuencia estas desaceleraciones que coinciden sobre todo con las contracciones. Sin embargo, las desaceleraciones patológicas, como el caso de la pregunta, es cuando estas desaceleraciones comienzan luego de haber comenzado la contracción uterina y vuelven a recobrar pues el nivel basal mucho después de que culminó la contracción uterina. Es por esta razón que los llamados DIPSOS de desaceleraciones se clasifican en DIP 1, 2 y 3. El DIP 1 es la llamada desaceleración temprana, que es totalmente fisiológica, pero el DIP 2 y DIP 3 sí son patológicos, y el DIP 2, sobre todo la desaceleración tardía, está en relación a sufrimiento fetal agudo. Es decir, vemos cómo hay todos estos bajones que llevan o hacen inferir de que este producto está entrando en un sufrimiento fetal. Es decir, posterior a que se ha iniciado la contracción, se sufre este bajón, esta desaceleración que llega pues hasta, digamos, estadios de bradicardia fetal, y si bien posteriormente recupera, esto está en relación a un sufrimiento fetal. Por lo tanto, ante esto se debe culminar el embarazo y lo más pronto posible. Como no tenemos datos de en qué momento el parto está, y tampoco existe acá, por ejemplo, el dato de dilatación ni nada, lo más lógico pues es que tengamos que extraer este producto por vía abdominal mediante una cesárea. Y siguiendo hablando de la cesárea, ¿cuál es la medida más efectiva para reducir el riesgo de infección uterina por cesárea? Lavado adecuado de manos, profilaxis antibiótica, reducción del tiempo operatorio, habilidad y destreza del cirujano u oxitóxicos en el perioperatorio. En realidad todas estas son medidas adecuadas y en conjunto van a traer como consecuencia pues disminuir el riesgo de una infección, a veces una infección hasta inadvertida. Pero se ha visto pues que con el transcurrir del tiempo y con el progreso en cirugía, sobre todo es la profilaxis antibiótica, la cual nos ha ayudado mucho, sobre todo con el progreso en el descubrimiento de mejores antibióticos para disminuir el riesgo de infección uterina por, digamos, este procedimiento. Embarazo ectópico. ¿Cuál es la estructura anatómica donde anida el embarazo ectópico con mayor frecuencia? La ampolla, la fimbria, el istmo, la zona intersticial o el ovario. Recordemos que una mujer en edad reproductiva con un ciclo sexual adecuado, mes a mes va a ocurrir la ovulación, es decir, la expulsión a través del ovario de un ovocito que va a ser pues absorbido o propulsado mediante la fibria para que ingrese hacia la trompa. Esto con la finalidad de que en algún momento o en algún área de este órgano se encuentre con los espermatozoides, con la finalidad de que sea fertilizado. Y una vez pues que es fecundado el ovocito, hay una combinación del material genético del espermatozoide con el ovocito con la finalidad de reconstituir el número diploide de cromosomas y que se forme una nueva célula llamada pues el huevo o cigoto. Este huevo o cigoto continúa o comienza una división, pero es una división activa en la cual el huevo comienza también a progresar en cuanto a sus movimientos, ayudado por los cilios del endosalpis y por la trompa misma, para que finalmente pueda llegar a la cavidad endometrial y allí buscar la zona o el área mejor o más receptiva endometrial para finalmente implantarse e introducirse, y de ahí pues comenzar la formación en cuanto a la segmentación y posteriormente la etapa embrionaria y la etapa fetal. Esto es lo que normalmente debe ocurrir. Sin embargo, cuando existen algunos factores de riesgo, la implantación puede ocurrir a nivel de la misma trompa, es decir,
hay un retraso en el traslado del huevo, del cigoto, hacia la cavidad endouterina, o finalmente pues este se implanta en la trompa. Y esto constituye pues el embarazo fuera de su sitio, conocido como el embarazo ectópico, que tiene una incidencia de 1 por cada 100 embarazos y que requiere un diagnóstico temprano, ya que si progresa este embarazo puede complicarse, puede romperse y ocasionar una hemorragia interna que puede incluso hacer perder la vida de la mujer. La ubicación más frecuente, justamente por la manera como se realiza o el lugar donde se realiza la fecundación en el ser humano, es la trompa de falopio. Y como ustedes ven, menos frecuentemente a nivel ovárico, abdominal, o incluso pues cuando ya sobrepasa la cavidad endometrial, algunos pues huevos pueden llegar a implantarse a nivel del cuello. Y dentro de la trompa, la parte fundamental o más frecuente de implantación anómala es a nivel de la ampolla, porque justamente es en este sector donde ocurre con mayor frecuencia la fertilización en el ser humano. Después le sigue la parte ísmica y finalmente la fímbrica y la intersticial. Por lo tanto, la respuesta es la ámpula o el ámpula o la ampolla. Mujer de 27 años con vida sexual activa sin protección, acude a emergencia por dolor en la zona del hipogastrio, tipo cólico persistente y refiere sangrado vaginal escaso. FUR hace 8 semanas. Niega alza térmica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Es un aborto incompleto? ¿Es un embarazo molar? ¿Es una infección urinaria? ¿Es un embarazo ectópico o es una enfermedad inflamatoria pélvica? El cuadro clínico característico del embarazo ectópico se presenta con un dolor pélvico en el 85 a 100% de los casos, mal definido a veces, como sordo, punzante o poco definido. Y se asocia con un sangrado vaginal anormal. Esto es común porque el trofoblasto tiene una secreción hormonal que va a hacer su efecto a nivel del endometrio, el cual se llega a desolibolizar y puede escamarse y ocasionar este sangrado vaginal anormal. El retraso menstrual se presenta en 70-85% y algunas mujeres no lo identifican y en realidad lo que tienen son pseudomenstruaciones. Puede palparse esa tumoración pélvica en la mitad de los casos y cuando se complica, es decir, cuando se rompe el embarazo ectópico, este trae sintomatología de choque, es decir, hipotensión, taquicardia, lo cual se demuestra en el examen físico con palidez de piel y mucosas y generalmente es una patología que no debe cursar con fiebre ni con signos de infección. Puede haber un dolor abdominal localizado o generalizado, de acuerdo a si esté complicado o no el embarazo ectópico, y lógicamente cuando hay sangre, extravasación, esto trae como consecuencia una irritación peritoneal, y esto a su vez trae como consecuencia que los ruidos hidroides van a estar disminuidos. Se puede en algunas ocasiones palpar esa masa anexial, el cérvix es dolorosa la movilización, y el útero puede estar aumentado por el estímulo hormonal que anteriormente hemos mencionado. Además, el fondo de saco posterior va a estar ocupado, ya sea por la misma tumoración, por el ectópico o por el acúmulo de sangre o de coágulos. Siempre debemos hacer un buen diagnóstico diferencial, un diagnóstico que incluye la dismenorrea, las hemorragias uterinas disfuncionales, problemas propios de complicaciones obstétricas como la amenaza de aborto, el mismo aborto, la enfermedad molar, y enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo en primeros estadios. La apendicitis aguda también a veces requiere pues hacer un buen diagnóstico diferencial, y otros menos frecuentes como el cuerpo lúteo hemorrágico, el quiste anexial complicado, infecciones del tracto urinario, litiasis urinaria, endometriosis y problemas algunas veces digestivos. Para el diagnóstico se requiere pues una evaluación del estado de hemoglobina, porque es una complicación, digamos, que involucra un sangrado anómalo, lógicamente, de grupo y factor RH, y cuando haya dudas, sobre todo el dosaje cuantitativo de la subunidad beta de forma seriada. La ecografía nos ayuda mucho, la transvaginal, el Doppler. Anteriormente hacíamos punciones del fondo de saco, lo que se llama culdocentesis, con, digamos, la esperanza, por así decir, cuando había dificultades para el diagnóstico, de en esa punción recolectar sangre. Pero hoy en día la laparoscopía nos ayuda más para hacer el diagnóstico y quizás también el tratamiento. Por lo tanto, ante este cuadro clínico, lo más probable es que se trate de un embarazo ectópico, incluso complicado. Morlidatiforme, paciente 38 años de 12 semanas de gestación, acude por presentar un sangrado vaginal abundante, náuseas y vómitos persistentes. Al examen, altura uterina de 22 centímetros, a la especuloscopía hay un sangrado vaginal activo que viene de la cavidad. Es el diagnóstico más probable.
es una mola, es una amenaza de aborto, un aborto provocado, una hiperemesis gravídica o es un mioma subseroso. Dentro de la etiología de los sangrados de la primera mitad del embarazo, los principales son estos: el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica. Y los de estirpe netamente ginecológica son en realidad muy infrecuentes. Dentro de la clasificación del aborto está pues la amenaza de aborto, el aborto inminente, el inevitable, el consumado, que puede ser completo o incompleto, y un tipo especial de aborto que es el retenido o el frustro. Y acá hay un cuadro para que vean ustedes el diagnóstico diferencial de todas estas entidades, ¿ok? En la cual pues está el sangrado, el dolor y sobre todo el estado del cervix. La hiperemesis gravídica es una complicación del embarazo, ¿ok? Que al inicio se presenta con esos vómitos que normalmente pueden presentar todas las gestantes, a partir de la 5ª semana, con un pico entre la 9ª y desapareciendo ya entre la 16ª y la 18ª. Pero 15 a 20% de las gestantes pueden prolongarse hasta el 3er trimestre con estos náuseas, vómitos, e incluso 5% lo presentan hasta el parto. Cuando estos vómitos son tan persistentes y repetitivos, van a llevar a la mujer a una deshidratación y sobre todo pues una pérdida de peso mayor al 5% y lógicamente un desequilibrio hidroelectrolítico. Y esto ya está definido como una hiperemesis gravídica que complica 0,3 a 2% de la gestación. ¿Cuál es la causa de la hiperemesis gravídica? En realidad al día de hoy no se conocen, pero sobre todo está muy asociada la parte hormonal, sobre todo comandada por la hormona gonadotrofina coriónica. Y en este caso, haciendo una unidad clínica, lo más probable es que se trate de una mola, en la cual pues hay una secreción exagerada de esta hormona. La mola se clasifica en mola parcial y mola completa, y la mola completa sobre todo es aquella en la cual pues hay un crecimiento exagerado uterino, no se encuentran elementos fetales ni embrionarios, por lo tanto hay ausencia de latidos cardíacos fetales, y es frecuente que esta patología se complique con algunas entidades médicas. Por eso el cuadro clínico de la mola hidatiforme básicamente es el sangrado o incluso la hemorragia. Algunas mujeres llegan expulsando estos elementos vesiculares que denotan esa degeneración hidrópica de las vellosidades coriales, con un útero de crecimiento anormalmente rápido, ausencia de latido cardíaco fetal, y estas complicaciones quedan tempranamente: preeclampsia, hiperemesis gravídica, quistes tecaloténicos y hasta tirotoxicosis. Por lo tanto, lo más probable, haciendo una unidad clínica en este útero exageradamente grande para las 12 semanas y con unas náuseas y vómitos persistentes, es que esto se trate de una mola hidatiforme. La expulsión parcial de restos ovulares del útero se denomina aborto en curso, retenido, frustro inminente o incompleto. Esto, dentro de lo que habíamos mencionado de los abortos consumados, pueden ser de dos tipos: el aborto incompleto, en el cual solo se expulsa generalmente el producto y quedan retenidos pues membranas, placentas o parte de los anexos, porque el aborto completo es aquel en el cual se expulsaba la totalidad de la gestación, incluyendo pues el producto con sus anexos. Y generalmente a nivel pues de la ecografía nosotros podemos ver estas imágenes de hiperrefringencias heterogéneas, que implica pues el contenido pues de restos de digamos el producto expresado sobre todo pues en un aborto incompleto, como la retención de membranas o parte de la placenta. Y gestación. El manejo inadecuado de la bacteriuria asintomática en una gestante predispone a pielonefritis aguda, enfermedad inflamatoria pélvica, disminución de la función renal, vaginosis bacteriana o anemia crónica. El hecho de que nosotros encontremos una gestante una bacteriuria asintomática implica un manejo diferente comparado con una mujer que no está gestando. En una mujer que no está gestando, incluso la bacteriuria asintomática ni siquiera debe ser tratada, pero en una mujer gestante sí, porque los cambios anatomofisiológicos que ocurren durante la gestación en el sistema urinario puede hacer pues que haya ascensión de los gérmenes a niveles más altos, y esto rápidamente la complica con una pielonefritis aguda, que es la alternativa A. Muy bien, les agradezco por su atención en esta resolución del examen de resultado médico del año 2013.